hablar del tema, saludo con mucho gusto a Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muy buenas tardes y gracias por la comunicación. Al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de estar contigo y con el auditorio. Eduardo, como decíamos, todavía es muy poca la información que se tiene acerca de esta investigación que ha anunciado la Fiscalía General de la República que inicia contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Transparencia Mexicana, ¿qué datos tiene sobre dicha investigación? Bueno, en primer lugar, que no es la primera vez que escuchamos del tema. Ya han sido varias las señales, déjame decirlo así, políticas, que el presidente López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, incluso antes Santiago Nieto, plantearon sobre una posible investigación en distintos ámbitos sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Es muy claro que se ha dosificado la información alrededor de este tema, alrededor de ciertos momentos políticos clave. Y lo que anunció el día de ayer la Fiscalía General, pues también fue objeto de cierta controversia hace unas semanas. Te acordarás, Elena, que hubo un tuit que irritó mucho a la Fiscalía General de la República en el que ya se anunciaba la investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que es un asunto que, a pesar de que todos reclamamos justicia para ese y otros sexenios, se debe de leer más desde el punto de vista del análisis, desde una perspectiva electoral. Yo creo que está más conectado con el tema de las elecciones en el Estado de México y de Coahuila que con el tema de hacer justicia en el caso de Enrique Peña Nieto o de aquellos que traicionaron la confianza de nuestra sociedad en el pasado por corrupción y por otros temas. Justamente la oposición señala de espectáculo político electoral esta investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿De qué dependerá que este proceso realmente se lleve a cabo de manera autónoma, pero también transparente? Mira, de que en lugar de abrir carpetas de investigación, como tú sabes, abrir carpetas de investigación es muy fácil, se hace, no, sencillamente es que se inicien investigaciones, que nos esperemos a escuchar de este asunto cuando un juez, por ejemplo, judicialice la carpeta, cuando realmente el proceso esté abierto, cuando veamos un proceso sólido, con evidencia suficiente para poder avanzar, y no solo que se anuncie, pues que inician las investigaciones. Este es el segundo o tercer anuncio sobre el tema. Uno esperaría que haya, siguiendo el debido proceso, respetando la ley y todos los canales institucionales correspondientes, uno esperaría que sea cuando realmente se judicialice la carpeta, que se hagan anuncios de esta naturaleza. Una buena noticia, de todas formas, Selena, es que preventivamente en el comunicado de la Fiscalía General de la República y después de muchas críticas que se han hecho a la opacidad con la que se manejan estas investigaciones, la Fiscalía ha ofrecido que se conducirá con mayor apertura respecto a lo que ha hecho en otros casos, como el de Rosario Robles, Emilio Cebadúa o el propio Emilio Lozoya. Habrá que ver cómo se traduce, Elena, esta promesa, ¿no?, de mayor apertura y transparencia en la manera de proceder en este caso. Yo te diría que, digamos, todavía está por verse que de verdad se trate de una investigación independiente que se rija por los tiempos de la justicia y no por el calendario político electoral. Nada más para tenerlo presente, Coahuila y el Estado de México tienen elecciones en 2023, tú lo has visto y seguramente lo han reportado en los espacios informativos del financiero Bloomberg. Ya se tienen precandidatos, aspirantes a esos dos gubernaturas. En ninguna de las dos ha habido alternancia históricamente, nunca el PRI ha perdido el Estado de México y Coahuila, y seguramente este tema se va a cruzar con el calendario electoral. Ahí la Fiscalía tiene que ser muy escrupulosa porque la comunicación que haga sobre estos temas podría tener como intención, pues más bien afectar el resultado electoral que hacer justicia y encontrar realmente a un responsable de los delitos o acusaciones que se han formulado en contra del expresidente. Hasta ahorita yo veo ruido, esperemos a las nueces, Elena. Y de llevarse a cabo un proceso sólido, como bien puntualizas, ¿esto cómo podría abonar a la lucha anticorrupción? Bueno, seguramente le va a dar al presidente López Obrador un buen respaldo social. Es un tema que ha estado circulando desde los tiempos que el propio expresidente Peña Nieto era presidente de la República. No es un tema en el que no tengamos muchos de nosotros una posición crítica. Tú sabes, por años hemos exigido
que no solo se hable de Odebrecht, sino que se investigue y se sancione a los responsables. Por años hemos planteado que hay casos que afectaban a gobernadores, a funcionarios públicos que tenían que ser esclarecidos e investigados. Si las cosas se hacen bien, pues seguramente va a tener el respaldo social el presidente de la República y el propio fiscal general. Pero hasta ahorita, a 4 años de iniciada la administración, los casos que se han abierto, todos tienen tintes político-electorales, todos son presiones para tratar de afectar resultados electorales en el proceso 2021. Incluso hemos visto que se detenga a un exgobernador, el de Nayarit, durante el día de la jornada electoral, Elena, lo cual no es sano, ¿no? No ayuda en nada a separar los procesos de la justicia de los procesos político-electorales. Yo creo que la expectativa de todos es esa, que se hagan las cosas bien, que se separen, que la comunicación sea la que marca la ley y que no se utilice el tema de anticorrupción para tratar de avanzar algún resultado electoral en las elecciones de 2023 o 2024. Eduardo, y en términos de transparencia, ¿con qué elementos, quizá los principales, debe de contar o deberá de contar esta investigación para que realmente se lleve a cabo conforme a la ley? Mira, hay un tema muy importante, yo diría clave: los procesos penales por mandato constitucional se tienen que hacer en sesiones abiertas, públicas, donde todo mundo pueda atestiguar las comparecencias entre los actores, aunque estamos muy mal acostumbrados, te diría yo, Elena, al comunicado de prensa como forma de transmitir lo que está pasando ahí. No hay nada como que estas sesiones se conduzcan como lo marca el proceso penal en la Constitución, de manera abierta y transparente. No lo hemos visto hasta ahora. Muchas de las comparecencias de asuntos importantes, te acordarás las primeras de Emilio Lozoya, incluso sobre pretexto de la pandemia, se llevaban a cabo a puerta cerrada. Yo creo que este es el momento de aprovechar la instrucción de ley, de tener justicia abierta, de una justicia donde tú y yo podamos formarnos una opinión sin necesidad de esperar a la interpretación que haga el propio gobierno de los temas. Una investigación por parte de la FGR y en su momento la PGR, ¿tiene algún antecedente previo contra un expresidente? Sí, la verdad es que esta no es una novedad. En la historia de México siempre se ha utilizado la justicia con fines político-electorales. En la campaña del 2018 lo vimos alrededor del candidato Ricardo Anaya, ¿no? La Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría, y la Unidad de Inteligencia Financiera, justo durante la campaña iniciaron una investigación que todavía no concluye. El caso de Rosario Robles, por supuesto, era bien sabido que Rosario Robles se alejó del grupo del presidente López Obrador o del entonces candidato López Obrador y se pegó al grupo del Estado de México del PRI. Entonces es claro que el caso, además de los posibles ilícitos, pues tiene una carga político-electoral. Es la única persona que está llevando bajo prisión preventiva su proceso es un ex senador, por ejemplo, del PAN por los supuestos sobornos para la reforma energética, el senador Lavalle de Campeche. En fin, la verdad es que no es nada nuevo que la Fiscalía o las Procuradurías se utilicen con fines político-electorales. Voy a poner un ejemplo histórico y muy difícil, que toca directamente al presidente de la República. La Procuraduría General de la República, con Andrés Manuel López Obrador como líder social, abrió más de 12 carpetas de investigación en su contra cuando se movilizó alrededor de los pozos hace muchos años. Entonces, no es algo nuevo. Lo que sería novedoso, Elena, es que se haga bien, ¿no? Y que no se utilice con fines político-electorales. Bien, y finalmente menciona ciertos casos. Brevemente, Eduardo, decías, por ejemplo, el de Rosario Robles, pero sin centrarnos en su caso en particular. ¿Qué falló en esos casos, valga la redundancia, que se llevaron con anterioridad a la investigación de Enrique Peña Nieto y que no se tienen que repetir en este? Que nunca llegaron a sanción, Elena. Para decirlo en una palabra, se abren las carpetas, se inician las investigaciones, se hacen los procesos, pero nunca se cierran, nunca hay una sentencia de un juez, terminan desistiéndose años después, ya que baja la presión política, y lo hemos visto desde el caso Elbester, el caso de otros personajes prominentes, exdirectores de Petróleos Mexicanos. No es el primero, Emilio Lozoya, que es investigado por algún tema vinculado. Creo que el tema es que no llegamos a sentencia, no se hace justicia,
se utiliza el tema, pero no se hace justicia, no hay una sentencia de un juez. Eso sería una novedad en el sistema político mexicano, Elena.